cerámica es una expresión cultural, una manifestación de cada sociedad que arroja información sobre el pueblo y la cultura que la fabricó. Desde su invención, la producción de cerámica ha estado en constante evolución, en consonancia con la evolución y desarrollo de cada cultura, reflejando así los procesos históricos que vivieron los pueblos que la fabricaron y emplearon en su vida cotidiana. El desarrollo del mundo romano se ve reflejado en la evolución de las producciones cerámicas, mostrando un amplio desarrollo e innovación técnica, así como una gran diversidad regional y cronológica, llegando a ser un elemento esencial para la arqueología en el estudio de la cultura romana. La producción de cerámica experimentó un proceso de industrialización marcada por la estandarización, obteniendo piezas de gran calidad y variedad técnica. Veamos cómo se producía la cerámica romana, desde la obtención de la materia prima hasta su distribución. Para obtener piezas de calidad, era necesaria una cuidada preparación de la arcilla, que se obtenía o bien en las proximidades de los alfares o se importaba de otras regiones. Su extracción se ejecutaba en grandes cantidades, mediante pozos o junto a las riberas de los ríos. La materia prima se almacenaba durante una temporada, provocando la putrefacción de la materia orgánica. Luego era sometida a un proceso de decantación para eliminar las impurezas. En una piscina, la arcilla era diluida en agua y se dejaba reposar para que de este modo los cantos fueran al fondo y la mezcla más depurada pasaba a una segunda piscina, repitiendo el procedimiento varias veces hasta obtener una pasta muy fina que podía ser tamizada para un resultado todavía más fino. Las pastas obtenidas en cada alfar tenían unas características concretas, diferentes unas de otras en función de la calidad de la arcilla. La pasta podía ser más o menos plástica según su composición, lo que podría presentar problemas durante la cocción, por lo que era necesario añadir otros materiales, llamados desgrasantes, para corregir su plasticidad. Y es que lograr pastas de calidad requería pericia y destreza, pues sólo así se podría producir piezas de calidad. Una vez deshidratada, la pasta resultante se podía almacenar o emplear de inmediato. De todos modos, antes de comenzar a modelar, era necesario amasarla para eliminar las burbujas de aire. Preparada la arcilla, los alfareros procedían a modelar la pieza cerámica. Para ello, había varias técnicas, dependiendo de la función y del tamaño del recipiente deseado. Las tres técnicas principales son a molde, a mano y a torno. La producción a molde se destinaba para piezas como lucernas, materiales de construcción o algunos tipos de terra sigillata. El uso del molde permitía una producción en masa con gran uniformidad en los resultados y mediante matrices de terracota, yeso u otros materiales se daba a la pieza una forma y decoración concreta que una vez modelada era necesario retocar para eliminar posibles imperfecciones antes de que se secara la pieza. Las lucernas eran lámparas de aceite que se realizaban mediante secciones a molde. Luego, con barbotina se unía todas las piezas y se añadían los detalles decorativos. En cuanto a la terra sigillata, como veremos más adelante, era una cerámica fina, de mesa, y algunas de las piezas presentaban una decoración que se lograba gracias al uso de tornos y moldes, con la decoración en negativo. En el caso de la producción de materiales de construcción, el uso de moldes de madera permitió lograr una producción estandarizada y en gran escala de tubuli, testae, tegulae o imbrex. El modelado a mano no era muy recurrente en la alfarería romana, aunque sí que fue empleado para producir grandes recipientes contenedores como dolia. Un dolium era un gran recipiente destinado al transporte o almacenaje de vino o aceite, que por su gran tamaño se tenía que hacer a mano o por partes, dando altura
a las paredes de la pieza, desde la base, añadiendo rollos de arcilla que se iban moldeando mediante la técnica del urdido. Las cerámicas a torno eran las más frecuentes en las producciones romanas, empleadas para cerámicas de cocina, de mesa o de almacenaje. El torno, o rota figularis, era una simple rueda de madera o de piedra que giraba sobre su propio eje mediante un disco fijo en su base, que el alfarero hacía girar con sus pies. Existían distintos tipos de torno, según su forma o la velocidad que alcanzaban, como la torneta o el torno de pie. Gracias a este ingenio, el alfarero impulsaba con sus pies la rueda, que hacía girar la pieza con velocidad, liberándole las manos para el modelaje. El desarrollo técnico se refleja en la producción de los grandes recipientes cerámicos, como ánforas o dolia, o por el contrario, piezas de gran delicadeza, como ungüentarios, o la denominada cerámica de paredes finas, un tipo de cerámica de mesa que se caracterizaba por la delgadez de sus piezas, siendo inferior a 5 milímetros. Para modelar la pieza, se formaba el cuerpo a partir de una pella de arcilla, elevando con las manos las paredes desde la base, y una vez dada la forma deseada, con la ayuda de una esteca, se añadían otros elementos o decoraciones, como las asas. Terminada la pieza, con un alambre o una cuerda, se separaba del torno, dejándola secar a cubierto durante varios días. Este proceso de elaboración era similar a todas las producciones. Sin embargo, en cuanto al acabado final, se logró una gran diversidad, según los tipos de cocción o las decoraciones aplicadas, pues muchas cerámicas estaban decoradas, en especial la de la mesa. Las técnicas de decoración eran muy variadas y fueron evolucionando según las necesidades y los gustos de cada momento. Veamos las producciones cerámicas y técnicas decorativas romanas más comunes, además de las ya mencionadas. Mediante el engobado se daba a la pieza un baño en una dilución de arcilla, llamada barbotina, por inmersión o con pincel. Esta técnica era empleada en diferentes producciones, tanto en cerámica común como en otras más destacadas. El color y el brillo del engobe variaba en función de la arcilla, destacando los engobes negros y rojos como el engobe rojo pompeyano. Dentro del uso de engobes encontramos unas producciones especiales. Se trata de la cerámica de barniz negro, como la cerámica campaniense, que se originó en la región de Campania, aunque posteriormente se producirá en otras regiones de Italia, reemplazando así la cerámica ática, en la que estaba inspirada. Su producción se dio desde el siglo IV a.C. hasta la época de Augusto. Lo que la caracteriza es que, una vez moldeada la pieza, se aplicaba una capa de barbotina, mal llamada barniz, que era alisada. Además, se sometía a una doble cocción, una primera reductora, sin oxígeno, a 830 grados, y una segunda oxidante, con oxígeno, a 950 grados, obteniendo piezas con una pasta rojiza en el interior y un acabado negro intenso y brillante. Siguiendo con la técnica de engobe o barniz en el siglo I a.C. y reemplazando a las campanienses, surgió la terra sigillata, un tipo de cerámica fina de mesa. En sus diferentes evoluciones, las sigilatas se caracterizan por tener unas pastas muy finas, cubiertas por un engobe de color terroso brillante, cuyo acabado podía ser liso o con decoraciones hechas a molde, como ya hemos visto. Tanto lisa como decorada, presentaba un acabado con un brillante barniz, para el que se necesitaba una arcilla muy depurada y rica en hierro. Otra técnica empleada para dar a la cerámica un aspecto brillante era el bruñido. Esta técnica consistía en pulir la superficie de la pieza
y una vez engobada y seca, con un instrumento liso, se daba a la pieza un acabado gris intenso y brillante. La técnica del vidriado consistía en que, una vez cocida la pieza con una primera cocción a 1000 grados, se aplicaba una capa de esmalte de óxido de plomo y sílice, y una vez seco, se sometía a una segunda cocción oxidante de 700 grados. La técnica del vidriado se venía desarrollando desde antiguo, pero es a partir del siglo I a.C. cuando se perfeccionó la producción en los alfares de Asia Menor. Otras producciones decoradas, con menos producción frecuente, serían las cerámicas pintadas, con relieve aplicado o con estampados, a las que se podía añadir decoraciones incisas o excisas. Tras el modelado de las piezas, estas se dejaban secar durante varios días para evitar grietas en la cocción. Los alfares contaban con amplios espacios cubiertos para dejar a las piezas secar, protegidas de la lluvia y del sol directo. El horneado de la cerámica era un proceso muy complicado que requería el dominio de los tiempos y las temperaturas. Aunque había numerosos tipos de hornos, todos constaban de 2 cámaras, una de combustión y otra superior, donde se depositaban a las piezas con sumo cuidado. Dependiendo de si entraba oxígeno o no, la cocción era reductora u oxidante, lo que determinaría el color de la pasta. El proceso de cocción requería ingentes cantidades de leña, que se debía acarrear con antelación en los meses de otoño, pues debía estar completamente seca para su combustión. Finalizada la cocción, que podía llegar a durar una semana, las piezas se almacenaban en el alfar, esperando a ser vendidas.